5 cuentos budistas. El monje peregrino. Érase una vez un viejo monje en Shaanxi que peregrinaba al sagrado monte Wutai. Al cabo de caminar varios días, se encuentra con una anciana al borde del camino. «Buena mujer, ¿me podrías decir, por favor?», le preguntó el monje peregrino, «¿cuánto tiempo me queda para poder llegar hasta el sagrado monte de Wutai?». La mujer no le respondió. El monje peregrino solo le oyó un susurro. El monje peregrino le hizo la misma pregunta 2 veces más. Por fin, pensando que la mujer era sorda, oyó tras de sí cómo decía la anciana: «Necesitarás 2 días para llegar hasta el sagrado monte Wutai». Completamente exasperado, el monje le dijo: «Tenía la convicción de que eras sorda. ¿Por qué no me has respondido antes?». Y ella le respondió: «Cuando apenas un rato me hiciste la pregunta, estabas de pie, quieto. Tenía que verte cuál era tu caminar antes de decirte cuánto tiempo necesitarías para llegar hasta allí». Crítica y odio. Una tarde tranquila y hermosa, el rey le preguntó al más sensato de sus criados: «A mi entender, eres tú el más sensato de mis servidores. ¿Por qué todos los demás te critican y», prosiguió el rey, «te odian tanto?». El criado le respondió: «Mi majestad, en la sequía primaveral, cuando está lloviendo a cántaros, los campesinos están a gusto porque la tierra lo necesita. Por el contrario, los transeúntes suelen estar disgustados porque no pueden salir a pasear. En verano, cuando resplandece la luna llena entre las estrellas con su color de plata, tanto los poetas como los escritores se ponen emocionados y componen versos y canciones. En cambio, los ladrones y criminales quedan desesperados porque no pueden realizar sus acciones sin que les vea nadie». Y por último, a modo de conclusión, el servidor le razonó: «Si la misma naturaleza, tan perfecta, no es del agrado de todos y suscita tanta crítica y odio, ¿cómo no lo voy a suscitar yo, siendo tan imperfecto?». Diosas. En cierta ocasión, una señora hermosa y elegante y bien vestida fue de visita a una casa. El dueño y señor de la casa le preguntó quién era, y la recién llegada le respondió: «Soy la diosa de la riqueza». Sin más dilación, el señor de la casa le dice que entre, como si fuera en su propia casa. Poco después, viene otra señora de visita a la misma casa. Es la más fea de todas, la más harapienta, la más sucia. En cuanto la ve, el dueño y señor de la casa le grita: «¡Fuera de mi vista, mujer repugnante! ¡De lo contrario!». Y la señora recién llegada le contesta: «Soy la diosa de la pobreza. La diosa de la riqueza es mi hermana. No nos separamos, vamos juntas a todas partes». Y según terminó de hablar, se marcharon las 2 diosas de la vista del dueño y señor de la casa. El poder de la mente. Por aquel entonces había en el país de Shandong un arquero sin rival. A donde quiera que fuera, siempre iba con su arco colgado de su espalda. Un día de caza, encontrándose sediento, se encaminó a un arroyo limpio y transparente, de modo que se agachó y empezó a beber, ansioso, con la boca abierta de par en par. De pronto, ve que una pequeña culebra se acerca por la superficie del agua y que la ha engullido sin tiempo de cerrar su boca, con las ansias de calmar su sed. Al momento se siente mal, desea devolver todo cuanto ha tragado, pero no puede hacerlo. Siente que algo se le mueve en el estómago. Cada vez está más nervioso. Trata de caminar hacia su casa, pero apenas puede andar. Cuando llega a su casa, está completamente abatido. En los días siguientes, los médicos le recetarán un sinfín de medicamentos para que se recupere, pero es inútil. Cada vez se encuentra más débil, cada vez se encuentra más pálido. Al final, no es más que piel y huesos, y no puede hacer otra cosa sino esperar a la muerte.
Es en esto que pasa un viajero por delante de su casa. El pobre arquero está a la puerta de su casa disfrutando de sus últimos días bajo un sol radiante. El viajero, al ver la triste figura del arquero, le pregunta: «¿Qué te sucede, amigo?». Y el arquero le contesta: «En el arroyo, mientras bebía el agua con tanta ansiedad, tragué una pequeña culebra. Ahora estoy muy enfermo. Ha llegado mi hora». El viajero le dice que le lleve al arroyo y que vuelva a hacer todo lo que hizo aquel día y que le curará. De esa forma, se dirigen los dos al arroyo. El arquero se vuelve a agachar como aquel día y empieza a beber el agua con ansiedad. Y he aquí que aparece por la superficie del agua la misma pequeña culebra de aquel día. Al principio se vuelve a asustar el arquero, pero el viajero le dice que se fije bien en lo que ve. No es otra cosa más que la sombra de la punta superior de su arco que cuelga de su espalda. A partir de ese momento, el cazador se fue mejorando hasta recuperarse totalmente. 2 formas de gobernar. Érase una ciudad dominada por el hambre. En aquella ciudad había 2 personas completamente distintas. Uno de ellos era un viejo anciano, el otro un joven muchacho. Cada uno de ellos tiene el suficiente arroz amontonado en sacos como para saciar a toda la ciudad. El viejo colocó en la puerta un letrero que decía: «Quien venga y solicite el arroz tendrá el arroz suficiente». Pero a continuación hay que cumplir un sinfín de condiciones para poder solicitar el arroz. Incluso ha confeccionado una lista con todas las condiciones que se necesitan. Pliego de condiciones generales para solicitar el arroz. Se tiene que solicitar el arroz en un determinado día, a una determinada hora, en un idioma extraño y usando frases inusuales que no son fáciles de entender. Muchos ciudadanos ni siquiera han visto el letrero, porque el anciano vive en una casa alejada y en un callejón oscuro. Otros muchos han desandado el camino en cuanto han visto el pliego de condiciones. Se le ha preguntado al anciano por qué ha puesto tantas condiciones, a lo que él respondía: «Mi abuelo también se comportaba de igual forma en época de hambruna». Además añadía: «Quien tenga hambre cumplirá todas las condiciones». Y por último sentenciaba: «Quien no las cumpla, no hay duda de que no le aprieta el hambre». Mientras tanto, el joven muchacho no para de acarrear sacos para repartir el arroz de puerta en puerta. En cuanto se queda sin grano, vuelve a su casa para cargar sobre su espalda otro saco y seguir repartiendo el grano sin descanso. Quienes no pasan hambre no paran de criticarle. Hay quien le dice que está haciendo el imbécil o que está esquilmando su riqueza. Pero el joven muchacho les hace oídos sordos. Solo le preocupa una sola cosa: que no se quede nadie sin comer. Prefiere gastar toda su cosecha a que la gente se muera de hambre. Cierto día, el joven muchacho tenía que pasar por delante de la casa del anciano. El anciano está sentado con las piernas cruzadas, sin ninguna prisa, fumando su larga pipa, mientras espera a que llegue la hora de repartir el arroz como reza el pliego de condiciones. En estos momentos, está pasando justo por delante de la puerta de la casa del anciano. Y el anciano le pregunta: «Joven muchacho, pareces cansado, descansa de una vez». Y el joven muchacho le respondió: «No puedo, todavía hay mucha gente hambrienta». El anciano insiste: «Quien tenga hambre, que venga ante ti». El joven muchacho le responde de nuevo: «No pueden venir, el hambre los ha debilitado, ni siquiera pueden andar». El anciano sigue obstinado en sus 13. «Si están así, es por culpa de ellos mismos. Tenían que haber venido antes. Tenían que haber venido cuando estaban sanos. Ahora, que se fastidien». Pero el joven muchacho no ha escuchado las últimas 5 frases. El joven se encuentra ya cerca de su casa para cargar sobre su espalda otro saco de arroz y llegar hasta la casa más lejana antes de que caiga la noche. El anciano sigue R que R con su matraca, murmurando sin cesar, aunque nadie lo oyera. De pronto, se levanta de su silla para colgar otro letrero que dice:
pliego de las nuevas condiciones para poder entender el pliego de las condiciones generales para solicitar el arroz.